Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Eh, bueno, sabe que estos momentos que nosotros sacamos para estudiar, para meditar en la palabra de Dios, son preciosos, realmente son muy bonitos y te quiero agradecer porque pues has estado en cada tema, ¿sí? Viendo cada estudio y realmente estamos estudiando, profundizando esta serie que tiene como título La vida, la muerte y la resurrección, que es muy importante para nosotros como seres humanos y que nosotros esto pensamos eh, y tenemos muchas preguntas, pero gracias a Dios todo eso mediante el estudio y poco a poco el aprendizaje hemos estado entendiendo muchas cosas, ¿no? Entendiendo muchas cosas. Así que muchas gracias por estar acá. Y quiero pedirte que me acompañes hasta el final. Quiero pedirte que saquemos una vez más un momento bien agradable para aprender de la palabra de Dios. Bueno, quiero antes de iniciar con esta parte, quisiera orar. Bien, quisiera agradecerte primero antes a ti que estás ahí y que Dios te bendiga, te dé sabiduría, inteligencia, entendimiento y así sigamos todos aprendiendo la palabra, la realidad de las cosas. Bien, bueno, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a Dios y vamos a pedir su dirección. Bien, amado Padre, en este momento a través de Jesús nos presentamos ante ti para pedirte tú nos dirijas con la persona de tu Santo Espíritu al estudiar tu santa palabra. Podamos entender y comprender de manera sencilla una vez más, profundizando, Señor, cada detalle y cada cosa, eh, Señor, de esta preciosa serie, la vida, la muerte y la resurrección. Estas realidades de las cuales tú quieres que nosotros tengamos pendiente y que nos preparemos para estar de pie cuando venga el Señor Jesús. Regálanos tu dirección, sabiduría, inteligencia, entendimiento y un momento agradable para meditar en tu palabra y estudiar y aprender de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenido. Te doy una bienvenida especial. Bien. Bueno, para hoy la parte 26. Hoy es la parte 26 y tiene como título Jacob Israel. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Génesis 49:33. Ese es el título para hoy. Parte 26, vamos bien avanzados, ¿no? Bueno, si quizás sea el primer video que estás viendo, puedo estar hablando de una persona que es por primera vez. Es una serie del cual ya vamos en la parte 26 y sería bueno de que también viera los videos desde el tema número 1 y así poder tener todo el concepto que nosotros hemos abarcado y profundizado. Bien, es muy importante. Te animo para que lo hagas porque eh, así podemos ir avanzando. Bien, bueno, Génesis 25, 21 al 23 dice la palabra de Dios. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta fue la respuesta que Dios le dio entonces a Rebeca, ¿sí? De estos gemelos que tenía.
Así que Génesis 25, 24 al 26 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y versículo 26 del capítulo 25 de Génesis dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que entonces para este instante, Sem, el hijo de Noé, tenía 550 años y Abraham tenía 160 años. Así que entonces hoy vamos a ir a mirar la vida, ¿sí? Tocaremos también lo que es el título de la muerte de Jacob, ¿sí? Y bueno, y como el título de la serie es la vida, la muerte y la resurrección, entonces también miraremos la fe de Jacob, ¿sí? Entonces vamos a ir a mirar, bien, vamos a ir a mirar esto. Hay mucho que abarcar de Jacob, pero esto vamos a ir a mirar lo elemental, bien. Te invito a que profundice la historia de Jacob, es maravillosa, muy linda, ¿sí? Y bueno, ahora, Jacob dice que cuando él nace mano trabada en el calcañar de Saúl, y le pusieron por nombre Jacob, es del hebreo 3290, es la palabra Jacob. O sea, viene de otra referencia al hebreo del 6117 y dice que toma por el talón, suplantador, Jacob, patriarca israelita Jacob, bien. Entonces, si vamos nosotros a esa referencia del hebreo 6117, es la palabra Acab, si tilde en la segunda A, Acab. Así que eso significa calcañar, detenerse, engañar, falacia, suplantar. Mira lo que este nombre, o sea, el significado, cómo nos amplía, ¿no? Lo que es la palabra Jacob. Ahora, Génesis 25, 27 dice, crecieron los niños, Esaú, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Vamos a tener esto bien pendiente. Ahora vemos de que Esaú era un muchacho de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esto está ligado a lo que es Hebreos. Bien, el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora, esta palabra que dice, pero era Jacob varón quieto, esa palabra quieto es del hebreo 85:35 y es la palabra tam y significa íntegro, perfecto, quieto, recto. Es impresionante, ¿no? Vea por qué el hebreo es tan rico, este lenguaje es maravilloso, muy precioso. Mira qué interesante. Así que Jacob era varón quieto, era íntegro, perfecto, recto. Eso significa en el hebreo varón quieto, la palabra quieto. Íntegro, perfecto, quieto, recto. Génesis 25, 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces aquí vemos una división en este hogar. Isaac era cazador y Rebeca, claro, amaba a Jacob. Así que estaban divididos los padres. Sí, divididos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir a meditar algo ahí en Jacob, en esa edad de adolescencia de él. Jacob aprendió de Abraham, su abuelo, Isaac, su padre, todo lo relacionado al gobierno de Dios, los principios de su gobierno, la fe en Cristo Jesús como su sustituto personal y la obediencia a sus santos 10 preceptos. Él aprendió eso. Bien, ahora vamos a seguir y vamos también a hacer aquí algo muy importante, lo siguiente, que en los días de su adolescencia estaba vivo un antediluviano, su nombre Sem, hijo de Noé,
quien fue instruido, Sem fue instruido por Matusalén, como ya lo he dicho en otros videos anteriores. Matusalén era su bisabuelo. Y acordémonos de que Adán muere cuando Matusalén tenía 243 años. O sea que el bisabuelo de Sem miró con sus propios ojos a Adán durante 243 años. Recibió toda la instrucción, todo lo que concierne a la historia de la creación, cómo Dios bendijo y santificó el día de reposo, cómo fue instituido el sábado aquí en la creación. Maravilloso. Imagínate. Entonces esto es muy importante. Ahora, dice, así de que Sem recibió instrucción de su bisabuelo Matusalén por 98 años. ¿Sí? Porque Matusalén muere cuando Sem tiene 98 años, en el año del diluvio, antes de que cayera el diluvio. Así de que también Sem recibió instrucción de su abuelo Lamec, padre de Noé, que era hijo de Matusalén, Lamec. Y acordémonos de que Adán muere cuando Lamec tenía 58 años de edad. O sea, de que el abuelo de Sem vio a Adán y compartió 58 años, porque a la edad de 58 años muere Adán. Así de que entonces Sem recibe instrucción de su abuelo Lamec durante 83 años, porque acordémonos de que Lamec muere 15 años antes del diluvio. Murió antes que muriera Matusalén. Así que es muy importante también nosotros recordar de que Sem había sido instruido por su padre Noé y fue testigo directo de la destrucción del mundo por agua, o sea, el diluvio, y también supo de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Jacob aprendió lo que sucedió con el tatarabuelo de Sem, o sea, el padre de Matusalén, a saber, Enoc, cómo Dios se lo llevó y lo trasladó a la Nueva Jerusalén. Así de que entonces Jacob había aprendido todo eso y Jacob deseaba entonces las moradas de Dios. El anhelo de recibir la bendición de Dios, ser llevado a la Nueva Jerusalén. Y vamos a ir a mirarlo porque la historia lo dice. Y aún él mismo lo dice de su propia boca. Así de que a la muerte del abuelo de Jacob, que era Abraham, entonces Sem en ese momento tenía 565 años, Isaac tenía 75 años y Jacob y Esaú tenían 15 años. Estaban muy jóvenes cuando Abraham muere. Y ahora acordémonos de que Jacob también recibe instrucción de Abraham, su abuelo. Es impresionante cómo se mantiene todo lo relacionado al trono de Dios, a los principios de su gobierno, al Señor Jesucristo, a sus santos 10 mandamientos. Acordémonos de que el arca del pacto que hizo Moisés fue hecha copia de la que Dios tiene en el cielo. Y Salmo dice que Dios sienta su silla entre querubines y tiene su santuario en el cielo. ¿Sí? Y la Nueva Jerusalén. Bien. Ahora, es muy importante entonces, Jacob era creyente en Jesucristo como su sustituto personal y salvador personal y obedecía los 10 mandamientos en la gracia de Cristo. ¿Sí? Estaba siendo instruido, preparado para ser habitante de la Nueva Jerusalén. Así que esa invitación es la misma para nosotros. Bien, muy importante. Así de que entonces la Biblia menciona la historia de Jacob como tiene la primogenitura de Esaú. No lo vamos a ver porque el tiempo nos iría mucho. Y también el Sagrado Texto contiene que Jacob tiene la bendición de Isaac mediante un engaño. ¿Sí? Génesis 27, 28 al 29 es cuando Isaac le deposita la bendición a Jacob. Isaac en ese momento estaba siendo engañado.
¿sí? Por Jacob. Y ahí en toda esta historia nosotros vemos el quebrantamiento de la ley de Dios. Le dijo falso testimonio al papá, tomó el nombre del Señor en vano. Si leemos toda la historia, nosotros vemos de que Jacob, lamentablemente, instado por Rebeca, hay una violación de la ley de Dios. Bien, pero él se arrepiente de eso. Él le pide perdón al Señor Jesús. Él le pide perdón al Padre Celestial. Acepta por la fe el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo y entonces él obtiene el perdón. Génesis 27, 28 y 29, así está registrada la bendición de Isaac hacia Jacob. Acordémonos de que Jacob era el menor y Esaú el mayor. Dice que el mayor iba a servir al menor. Dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Qué maravilla! Aquí estaba encerrada la promesa de la victoria de Cristo Jesús. Porque ahora el Señor, entonces ya por medio de Jacob, vendría a traer ¿a quién? A la simiente, a Jesucristo, el Señor. YHWH. Así que Génesis 28, 10 al 15, Jacob huye, ¿sí?, de su casa, le hace caso a Abraham de que él no se case con mujeres ahí cananeas de ese lugar, sino que vaya a donde el hermano de Rebeca, que era Labán, y de allí tome esposa para sí. Y él le hizo caso. Jacob era obediente. Y Jacob no tomó esposa para sí de allí a aquel lugar y se fue para donde su tío Labán. Yendo de ese viaje, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que el Señor promete la bendición para todo el mundo mediante la familia de ¿quién? De Jacob. Pero esa bendición la iba a traer ¿quién? El Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos visto, ¿no? Un poco en uno de los videos anteriores. ¿Bien? Ahora, Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bien. Así que entonces es muy importante esto, esta promesa de habitar la tierra para siempre, ese lugar, y herederos del mundo, la Sagrada Escritura lo dice. Así que los hijos de Jacob, de Lea, Jacob, ¿sí? Acordémonos de que Jacob adquiere dos esposas. Una a él lo engañaron, le dieron a Lea, y entonces le tocó trabajar doble por Raquel. Primero le dan a Lea. El padre le dice que no, que en ese lugar no se hacía así, de dar la mayor antes que la menor. Entonces él fue engañado y bueno, está Lea. De Lea, entonces, nacen los hijos de Jacob, nacen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Nacen 6 hijos de Lea. Ahora, como Raquel no podía tener hijos, ¿sí? Entonces Raquel le da a Bilha, su sierva, a Jacob, para que ella tenga hijos de él. Y que había un tremendo problema y eso era una tremenda situación lamentable en este hogar de Jacob. Y nosotros vemos la historia y ahí nos damos cuenta.
Así de que de Bilha, sierva de Raquel, entonces nacen dos hijos a Jacob, que es Dan y Neftalí. Ahora, Lea le entrega su sierva, que tenía por nombre Silpa, a Jacob. ¿Para qué? Para que tenga hijos de él. Y entonces nacen dos hijos, Gad y Aser. Así de que entonces Raquel, como no podía tener hijos, Dios le concedió tener dos hijos, a José y Benjamín. Que nosotros sabemos de que Jacob llegó a amar mucho a José. Y su vida, su alma, su ser estuvo apegada a Benjamín. Y la Sagrada Escritura menciona las historias respecto a esto y todos los problemas que trajo en el hogar, lo que le pasó a José. Bien, y en la manifestación de cuando José pedía que llevaran a Benjamín, pero ellos no sabían que era José. Así que entonces todo eso es muy importante nosotros profundizar. Ahora, en Génesis 32, 24 al 28 dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esto era cuando él volvía y se iba a encontrar con Esaú. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí es donde él recibe la bendición de un nuevo nombre y también la bendición que otorga Jesús. Él luchó con el ángel YHWH. Él luchó y él salió vencedor. Le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿En quién son bendecidos todos los linajes de la tierra? Incluido Abraham, incluido todos, en Cristo Jesús. Él luchó y allí le cambia el nombre. Dios a Jacob ahora le da un nuevo nombre. Directamente Dios. Israel, del hebreo 34:78. Israel. ¿Sí? Dice que viene de una referencia del hebreo 82:80 y del hebreo 4:10. Él gobernará. Yisrael, como Dios dice, él gobernará como Dios. Yisrael, nombre simbólico de Jacob, también típicamente de su posteridad. Así que entonces le da este nombre tan impresionante. Aquí estoy leyendo de la referencia Strong, ¿no? Así que Dios le cambia el nombre y lo bendice. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Le pregunta al Señor en ese momento. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob del nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué interesante, los versículos mismos dice y la misma historia menciona con quién luchó Jacob. Ahora, aquí vemos algo muy importante, ¿no? Muy importante como aquí Dios, el Rey eterno, que asienta su silla entre querubines, lucha con Jacob, le da la bendición, Jacob lucha. Y esto mismo es para nosotros, ¿no? Que debemos luchar con quién, con el ángel para que nos dé la bendición. ¿La bendición de qué? De ser libertados de qué? Del pecado, de ser libertados de los vicios, de que nos dé la bendición de un nuevo corazón, una nueva mente, de que nos dé la bendición de que nos ponga su amor, su Santo Espíritu, que seamos obedientes en alegría. Todo eso encierra. Ahora, las promesas, la primera resurrección, la inmortalidad, la entrada a la Nueva Jerusalén,
y la vida eterna que se va a vivir en presencia de Dios. Qué maravilla, ¿cierto? Qué maravilla. Ahora, en el Oseas 12, 3 al 6, mira lo que dice. En el seno materno, hablando de Jacob, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Cómo se exalta a Dios y su ley, que es su carácter? La salvación de Dios y sus mandamientos. La salvación es por gracia. Ahora, como consecuencia de esa salvación por la gracia y únicamente por la gracia, se manifiesta ¿en qué? En la obediencia a los 10 mandamientos de Dios, que también es gracia de Dios que nos da ese poder para obedecer. Amén. Mira. Ahora, Génesis 35, 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac su padre. Bueno, en ese momento, aquí ya él llegando a Isaac, tuvimos el tema anterior de la muerte de Raquel, que muere Raquel. Bien, que nosotros vimos ese tema, que específicamente hablamos de lo que fue salírsele el alma a Raquel, y aprendimos profundamente mediante el estudio de la palabra, yendo a las raíces de las palabras en hebreo, y vimos con claridad qué es lo que verdaderamente enseña el Señor y quiere que nosotros entendamos. Ahora, Génesis 35, 27 al 29 dice: Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Exhaló, Gaba, dejar de ser. Expirar, muerto, perecer. Esa es la palabra, ¿no? La hemos aprendido. Y exhaló. Cuando encontramos la palabra exhaló, es Gaba. La hemos aprendido, ¿cierto? Sí. Bueno, en ese momento, cuando entierran a Isaac, Jacob y Esaú tenían 120 años de edad cada uno. Ya eran adultos, ¿no? Ya eran entrados en edad. Ahora, la historia de José. José es vendido por sus hermanos, y los hermanos de José le dicen a Jacob, o sea, hacen todo una trama, y entonces le mienten a Jacob diciendo que una fiera lo había matado. Génesis 37, 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Era una túnica de colores. Y en los tiempos de Abraham, los reyes, los nobles, los príncipes eran los que vestían las túnicas de colores. Ahora se están encontrando, han estado descubriendo la arqueología, eso, y lo muestran en las escrituras y jeroglíficos de ese tiempo, ¿sí? De los tiempos de Abraham, de los tiempos de los hicsos que dominaron Egipto. Y ahí están esas escrituras donde aparecen los gobernantes con túnicas de colores. Entonces, por eso, al Jacob regalarle una túnica de colores a José, eso significaba mucho. Entonces los hermanos se llenaron de celos y hubo esa situación. Pero Dios guió todo a su debido propósito. Bien. Ahora, Génesis 37, 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Lamentablemente se hizo pedazos este padre en este momento, porque él amaba mucho a José. Acordémonos de que el amor de él era Raquel. Sí, él amó mucho a Raquel. Nosotros vemos la historia. Así de que
Claro, José era el que él más amaba, ¿no? Y ahora Benjamín, ¿sí? Así que entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? Dice entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cuando habla muchos días, habla de años, porque acordémonos de que José fue joven, vendido, jovencito, fue vendido, ¿sí? Versículo 35 del capítulo 37. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, mira lo que dice acá, quiero que profundicemos esto. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Sabe que en la Torá 1999 dice lo siguiente. Todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, mas él se negó a ser consolado y dijo, pues descenderé a la tumba en luto por mi hijo. ¿Sí? O sea que él iba a hacer luto por su hijo hasta la muerte. Esto tenía que haber sido muy difícil para los hermanos de José. Ver a este padre en luto todos los días de su vida. Impresionante, tuvo que haber sido una de las reprensiones más difíciles. El sentido de culpa y la carga que a medida que pasaban los años pesaba sobre ellos. Y aquí, en eso de vender a su hermano, quererlo matar y todo, ¿qué vemos? Lamentablemente, la transgresión de qué? De los 10 mandamientos. Entonces es muy importante también verlo eso, es súper clarísimo. Ahora, la palabra Seol, porque él dice, descenderé a la tumba en luto por mi hijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, descenderé enlutando a mi hijo hasta el Seol. Mira lo que dice, esto lo dice la Reina Valera 1960. Descenderé enlutando a mi hijo hasta el Seol. Algunas otras versiones dicen que él iba a descender a su hijo. Pero realmente si nosotros vemos y el lenguaje que él emplea, él dice, descenderé enlutado, enlutando, descenderé enlutando a mi hijo hasta el Seol. Porque él conocía cabalmente el estado de los muertos y él sabía realmente qué era el alma que Dios le había puesto a Adán y cómo Dios había hecho todas las cosas y la realidad de las cosas. Entonces él tenía claro el concepto de la vida, la muerte, y también él creía en la resurrección de entre los muertos, así como Abraham lo creía. Y todos los hijos de Dios, patriarcas y todo el linaje de Dios. Bien. Así que entonces esta palabra Seol es del Hebreo 7588, Seol. Entonces, si nosotros vamos allí, nosotros ya la hemos visto, ¿no? Pero si nosotros vamos a la referencia Strong, en la referencia Strong dice que es de una referencia al hebreo 7592, Hades. Y ahí lo encontramos, ¿no? O mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo, incluso sus accesorios y reclusos allí. Encerrarás al hombre. Nosotros hemos visto esto muy claro, ¿no? En los otros videos anteriores. Hemos visto todo. Fijarás en mí tus ojos, dejaré de ser. Todos esos temas. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Todo eso nosotros lo hemos visto. Por eso si este es el primer video, te invito a que vea todos los demás para poder entonces tener un concepto bien claro de qué era lo que creía Jacob, porque Jacob creía todo eso. Todo lo creía él, la verdad absoluta que Dios había enseñado desde Adán y que Job lo presenta de una manera maravillosa. Ahora, esto aquí que él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, enlutado a mi hijo, o pues descenderé a la tumba en luto por mi hijo. Entonces, polvo eres y al polvo volverás. Él había dicho, una fiera lo mató. Mi hijo murió, mi hijo dejó de ser. Había vuelto entonces en la mente de Jacob, ¿qué pasó? Su hijo había vuelto ¿a dónde? Al polvo. Así que todo aquel que muere va al polvo. Claro, es reunido con sus antepasados, que están muertos, experimentan la misma la misma cosa, o sea, la muerte, la primera muerte. Bien,
Así que entonces es muy importante. Ahora, hablando de Benjamín, Génesis 44:28, disculpe. Génesis 44:28. Quisiera tomar un poquito de agua porque me, me dio algo acá. Disculpe, te pido disculpas por esto. Bien. Génesis 44:28. Y el uno salió conmigo y pienso de cierto que fue despedazado, hasta ahora no le he visto. Él hablando de José. Génesis 44:29. Y si tomareis también de delante de mí, hablando de Benjamín, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Versículo 30. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo, mi padre y el joven no fuere conmigo, ¿sí? Ahí está hablando, porque aquí es cuando van a ir los hermanos de José, por orden de José, que no sabía que eran su hermano José, iban a ir al padre, a Jacob, a traer a Benjamín, porque José lo estaba pidiendo. Ese era el hermano de José. Así que entonces le dicen esto a José sin saber que él era su hermano. Dice, ahora pues cuando llegare yo a tu siervo, mi padre, y el joven no fuere conmigo, porque su alma, nefesh, del Hebreo 53:15, su ser, su persona, está ligada con el alma de él, o sea, con la persona del muchacho. O sea, habla acerca de todo lo que es el ser. Nefesh, ahí está, con la persona. Versículo 31, sucederá que cuando él no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. ¿Sí? Entonces aquí hay una definición, descender las canas de tu siervo, habla de la edad avanzada, de una persona de edad. Así que Génesis 45:28 dice, entonces dijo Israel, cuando él se entera que José estaba vivo, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Ahora vamos a ir a meditar en esta declaración. ¿Por qué él dice, voy a ver a mi hijo antes que yo muera? Claro, porque él sabía muy bien de que si él moría, él no lo iba a ver hasta la resurrección. Pero él quería verlo mientras él estaba con vida. Esto significa de que él conocía muy profundamente que después de la muerte no iba a poder ver a su hijo. Porque el muerto deja de ¿qué? De ser. Nada sabe, nada ve, nada oye. Eso lo hemos profundizado en todos los temas anteriores. Así de que entonces es muy importante esto. Después de muerto no iba a poder verlo. Entonces por eso él dice, le veré antes que yo muera. Antes de que él dejara de ser Gaba, antes de que él muriera. ¿Sí? Ahora mira, aquí hay una hermosa declaración y de esto era lo que yo decía. Él había escuchado la historia de Enoc y él también tenía su mirada y su objetivo de ser habitante de la Nueva Jerusalén en la gracia del Señor Jesucristo, y por eso él se estaba preparando y toda su vida fue una preparación. Tuvo sus caídas, él pidió perdón, el Señor lo fue puliendo, le fue transformando el carácter hasta que llegó a la plenitud en Cristo Jesús. Génesis 47:7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Aquí entonces José lleva a Jacob, ¿a dónde? A Faraón. Este Faraón no era nativo de Egipto, era un Faraón que dominaba, pero era extranjero. Era un Faraón Itzo. Y dice de que lo presentó delante de Faraón, y ¿sabe? Dice el versículo 8 del capítulo 47. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y mira lo que le responde Jacob. Esto es precioso. Verso 9 del capítulo 47. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, tenía en ese momento. ¿Qué es lo que dice? Los días de los años de mi peregrinación. Él decía que él era un peregrino en esta tierra. Por eso nosotros encontramos
en Hebreos el capítulo 11, ¿sí? Hebreos el capítulo 11 dice lo siguiente, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso fue lo que él le dijo a Faraón. Él era extranjero y peregrino, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hebreos 11:14 y el verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén, que tenemos en Apocalipsis 20. Apocalipsis 21 y 22, digo. Apocalipsis 21 y 22. Así que entonces es muy, muy importante. ¿Sí? Mira lo que él le responde a Faraón. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Él estaba de paso, pues estaba preparando porque iba a ir a la ciudad celestial. ¿Cuál era la base de su preparación? Dios y los principios de su gobierno. La salvación por la fe en Cristo Jesús y la obediencia a sus 10 mandamientos en la gracia de Cristo. Amén. Qué hermosura, qué hermosura. Y esa es la invitación para quién, para nosotros. Acordémonos de que si nosotros tenemos la fe en Cristo, linaje de Abraham, ¿qué? Somos y herederos según qué, su promesa. Así que nosotros debemos empezar a qué, a luchar con el ángel para que nos bendiga, adquiramos la bendición. Es muy importante. Bien. Ahora, sigue diciendo, vuelvo a leer Génesis 47:9, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Imagínate que no solamente le dijo a Faraón que él era un peregrino, sino que le dijo que sus padres, o sea, Isaac, Abraham y todos los antepasados, eran peregrinos. Se estaba refiriendo al pueblo de Dios. En ese momento Jacob era un embajador delante de Faraón. Y cómo Dios estaba alcanzando a Faraón. Qué impresionante con esto que él le responde. Ahora, Génesis 47:28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Génesis 47:29 al 31 dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Es muy importante. Es muy importante. Así que entonces vemos cómo Israel tiene su corazón puesto en la Canaán celestial. O sea, la Nueva Jerusalén. Sí, la ciudad, la patria celestial. ¿Sí? La patria celestial, la Nueva Jerusalén. Es muy importante y Dios quiere que nosotros también tengamos nuestra mente y que también en la fe en Cristo Jesús nos consideremos peregrinos y que añoremos entonces las moradas de Dios, irnos con Jesús en su segunda venida. Así que entonces Jacob le dice a José, mira lo que le dice a José, y lo hizo jurar, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres. Mira lo que dice aquí. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Jacob. Jacob dice, mas cuando duerma con mis padres. Duerma. Es la definición para descender al polvo de la tierra donde están todos los demás. A la sepultura, al sepulcro, a la tumba. Polvo eres y al polvo volverás, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Mira qué interesante, mira qué interesante.
Él iba a experimentar la primera muerte en la fe en Cristo Jesús, de que lo iba a resucitar en la primera resurrección. Y ahora Él le dice, más cuando duerma con mis padres, o sea, cuando Él muera, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Así de que es muy importante esto. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, jurámelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahora, Jacob predice la victoria de Cristo. Ya estaba llegando al fin de sus días y entonces él deposita la bendición sobre cada uno y a cada uno le predice lo que le iba a acontecer. Génesis 48, 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Mira qué interesante. Él le dice, he aquí yo muero. Así de que es muy importante nosotros saber. Y él no le menciona nada de que él se iba a ir al seno de Abraham o que él se iba a ir para el cielo con Dios, que él iba a estar con Dios. Él no le menciona nada de eso a José. Dice, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Está hablando en tiempo que futuro, presente y futuro. Dios hará volver a la tierra de vuestros padres, esa tierra que prometió. Por eso Jacob le pidió de que lo fuera a enterrar allá, porque él había creído de que Dios le iba a dar esa tierra para habitarla para siempre. Y Jacob murió. Bien. Y Dios le va a cumplir eso con una ciudad, la Nueva Jerusalén. Y la va a traer allí, la va a traer en su debido momento, en su tiempo, y se va a cumplir la promesa en Cristo Jesús como Rey de gloria y Rey de la Nueva Jerusalén. Ahora, Génesis 49:10 dice, hablando de Judá, porque ahora el Señor, por el Espíritu Santo, habla a través de Jacob y mira lo que dice, hablando de Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está hablando de la victoria final de Cristo. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Habla de su sacrificio. Primero habla de su victoria y después habla de su sacrificio. Primero, si ven, mira qué maravilla esto, mira que esto es importante nosotros entenderlo, de cómo él menciona la victoria final, pero después menciona la victoria primera que fue en la cruz del Calvario. Mira qué interesante, nosotros debemos aprender también esta manera de hablar y esta manera de el registro del lenguaje poético y bíblico que Dios quiere que entendamos. Génesis 49:12, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche, él hablando de Cristo Jesús aquí, de una manera hermosa, preciosa. Ahora, vamos a ir a mirar la muerte y el entierro de Jacob. Génesis 49, 28 al 33. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Los bendijo. Sí, cada uno tiene, hay que ir a mirar la bendición para cada uno. Vimos la de Judá porque de Judá vendría el Señor Jesús. Génesis 49, 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Mira lo que dice acá. Él dice, yo voy a ser reunido con mi pueblo, voy a ir al polvo de la tierra. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Y allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres o fue unido a su pueblo. Es la misma definición. Dormir con sus padres, reunido a sus padres y ser reunido a su pueblo, unido a su pueblo es ir al polvo de la tierra. A lo que Dios le había dicho a Adán, todo el linaje humano iba a ir a experimentar la primera muerte. Polvo eres y al polvo volverás.
¿sí? Ahora, esto de fue unido a su pueblo y duermas con tus padres, hay un video, es la parte 17 que tiene este título, fue unido a su pueblo y duermas con tus padres. Me gustaría que lo vieras en caso de que no lo hayas visto para que puedas comprender, ahí se profundiza esa definición. Ahora, la palabra expiró, dice, y expiró Jacob, es del hebreo 1478, Gaba. ¿Qué significa? Ya la hemos aprendido, ¿no? Dejar de ser, exhalar el espíritu, dejar de ser, dejar de existir, dejar de vivir. ¿Sí? Eclesiastés 12:7 entonces menciona lo que sucede en ese momento, que Gaba, Jacob, dejó de ser. El polvo volvió a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y ahí se cumple la palabra ya dicha, polvo eres y al polvo volverás. Entonces hay un video, la parte 12, hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. También los demás videos sucesivos también menciona acerca de cómo está el muerto. Todo eso lo hemos visto, por eso te invito a que lo veas si no lo has visto. Ahora, Génesis 51. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Mira que José llora sobre él. Lo amaba mucho. Ellos estaban unidos, ellos se amaban mucho. La separación fue muy fuerte entre José y Jacob. Así de que él llora sobre él. Él no se pone feliz que porque su padre había muerto y se ha ido para el cielo. No, José también conocía la verdad. José, porque se fue para Egipto, cambió los principios que había aprendido con su padre. No, porque si nosotros leemos la historia de José, vamos a ir a ver la vida de José también. En esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Él aprendió lo mismo, la fe en Cristo Jesús, la obediencia a sus 10 mandamientos. Hay una historia donde José y la esposa de Potifar, que es muy conocida, cómo es él instado a que quebrante el mandamiento que dice no cometerás adulterio y que él, por no hacerlo, fue llevado a una cárcel. ¿Sí ve cómo encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios en Génesis? Ahora, dice que Dios lo bendijo y él estuvo, y él, una vez que salió de ahí, de la casa, o sea, cuando él fue vendido y lo llevaban los madianitas para Egipto, volteó a mirar hacia las montañas donde estaba su padre allá, y él se aferró a Dios de todo su corazón porque era preferible morir antes de caer como esclavo. Si nosotros profundizamos el pensamiento de la esclavitud en esos tiempos. Ahora, dice lo siguiente, Génesis 52 al 6 dice, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Acordémonos de que José en ese momento era el segundo en el reino de todo Egipto, de esta potencia, Egipto. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Pregunto, ¿ellos aprendieron del plan de salvación, de la verdad de Dios? Sí, aprendieron todo lo relacionado, la vida, la muerte y la resurrección, el propósito de Dios en Cristo Jesús para restaurar todas las cosas, hacerlas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva, y llevar a todos los habitantes que crean en Cristo a la nueva Jerusalén. Porque la salvación es para todos. Ellos aprendieron, dice que lloraron a Jacob. ¿Jacob les enseñó a ellos? Claro que sí, los egipcios aprendieron. Génesis 54. Y pasados los días de su luto habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. Génesis 57 al 10. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón. Miran esto es impresionante. O sea, de que para ese momento Dios
los principios de su gobierno hicieron una honda y profunda impresión en Egipto, en este momento, mediante Jacob, mediante José. José no se desvió, él se mantuvo fiel a Dios y por eso Dios lo bendijo y Dios lo llevó ¿a dónde? A ser el segundo después de Faraón en todo el territorio, todo el reino de Egipto. Ahora, dice que subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Todos los ancianos de la tierra de Egipto. Qué impresionante esto que nos enseña acá. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros, gente de a caballo. Se hizo un escuadrón muy grande. Claro, como iba un noble, hablando de José como gobernador, ¿sí? Segundo después de Faraón, claro, subieron con un ejército armado, iban con un escuadrón muy grande porque tenían que cuidar todas las caravanas de los maleantes que estuvieran por ahí. Así que ellos iban rumbo a Canaán. Dice, llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con muy grande y triste lamentación. Endecharon. Y José hizo a su padre duelo por 7 días más. Qué impresionante esto, como nosotros nos enseña. ¿Sí? Génesis 50, 11 al 12. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, porque por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. ¿Sí? Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Mapela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Así es que hay algo acá muy importante. También Jacob no menciona nada relacionado con el que él iba a irse para el seno de Abraham después de su muerte. No, no lo hay. Por eso entonces surge la pregunta, en Lucas 16, ¿es una historia real que Cristo dijo o es una parábola? Ya hemos visto, ¿no? Hemos estado pensando porque poco a poco llegaremos, si Dios lo permite, hasta allá. Así es que es muy importante las evidencias bíblicas y todo lo relacionado con el tema de la vida, la muerte y la resurrección nos deja un claro panorama de qué es lo que el Señor Jesús entonces hizo en ese momento. ¿Por qué lo dijo? Así de que es muy importante. ¿Sí? ¿Era una realidad o era una parábola? Es muy importante eso lo vamos a ir a tener ahí pendiente. Ya hemos tenido algunas preguntas fuertes, ¿no? Y nos está dando algunas vislumbres de qué es lo que puede ser. ¿Sí? Así de que entonces es muy, muy importante. Así que entonces hemos llegado aquí al fin. ¿Sí? Hemos llegado al fin. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y bueno, ¿cuál es la invitación de Dios? Una vez más, prepararnos, entregar el corazón a Jesús, pedirle ayuda, Señor, límpiame, purifícame, perdóname, prepararnos, sí, para cuando Jesús venga, si estamos en el polvo durmiendo con nuestros antepasados, ser resucitados en la primera resurrección y ser trasladados entonces a la Nueva Jerusalén. Bien, así que entonces hemos llegado al fin. Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar hasta este momento conmigo. Así que es muy importante tener en cuenta la fe en Cristo Jesús y la obediencia a sus 10 mandamientos, los que están en la Biblia. Bien, los que están escritos en la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a orar y terminamos. Amado Padre, en este momento te damos gracias por este momento precioso que hemos pasado aprendiendo de tu palabra. Regálanos tu bendición, tu protección y tu cariño. Ayúdanos, Padre, para ser hechos partícipes de esa bendición grande, de
Ayúdanos, Padre, danos la bendición de darnos un nuevo corazón, una nueva mente, el perdón de los pecados en Cristo. Y así, danos tu gracia para prepararnos, ser obedientes a tus mandamientos como un estilo de vida, para poder ser moradores de tu santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Adquirir tu carácter, que está expresado en los 10 mandamientos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado hasta este momento y Dios les siga bendiciendo. Nos encontraremos entonces en el próximo video. Dios le bendiga.